4 historias de terror de hospitales, volumen 5. Adentrarse en la oscuridad de un hospital durante la noche no es para los débiles de corazón. Los pasillos vacíos, el eco de tus pasos y esa sensación de que algo o alguien te observa desde las sombras hacen de estos lugares el escenario perfecto para historias escalofriantes. Quédate hasta el final, porque la última historia te hará dudar de apagar las luces esta noche. Número 4. El susurro desde el teléfono. El turno nocturno en un hospital antiguo tiene una atmósfera que por sí sola puede helar la sangre. Los pasillos desiertos, apenas iluminados por luces parpadeantes, y el eco de tus propios pasos crean un escenario digno de una pesadilla. Pero lo que viví aquella noche sobrepasó cualquier historia de terror que pudiera imaginar. Eran las 2 en punto de la madrugada, cuando el teléfono de la planta de cardiología rompió el silencio con un sonido que me hizo dar un respingo. Al descolgar, me encontré con un ruido extraño, una estática intermitente que se mezclaba con un murmullo casi imperceptible, como si alguien intentara hablar desde un lugar lejano. La llamada se cortó, pero mi sensación de inquietud no desapareció. Pensé que podía ser una falla técnica o algún compañero haciendo una broma de mal gusto. Sin embargo, el teléfono sonó nuevamente unos minutos después. Esta vez, lo que escuché me dejó paralizado. Una voz débil y desgarradora susurró, casi inaudible: «Ayúdame, estoy perdida». Cada palabra parecía impregnada de desesperación, como si proviniera de alguien atrapado en un lugar más allá de nuestra comprensión. Con las manos temblorosas, colgué el auricular e intenté buscar una explicación lógica. Revisé los registros de llamadas, pero no había rastro alguno de esas comunicaciones. Era como si nunca hubieran ocurrido. En los días siguientes traté de olvidar lo sucedido, pero el miedo se apoderaba de mí cada vez que un teléfono sonaba en la madrugada. Una colega, al notar mi nerviosismo, compartió conmigo una historia que me heló el alma. Hace décadas, una enfermera que trabajaba en ese mismo hospital había cometido un error que costó la vida de un paciente. Consumida por la culpa, terminó con su vida en uno de los pasillos que yo cruzaba cada noche. Desde entonces, según me contó mi compañera, los relatos sobre llamadas extrañas y murmullos se habían convertido en parte de las leyendas del hospital. Aquella noche marcó un antes y un después en mi vida. Ya no puedo mirar un teléfono sin recordar el escalofrío de esa voz, perdida en un limbo inexplicable. ¿Era un alma atrapada pidiendo ayuda? ¿O el eco de algo aún más oscuro? Lo único que sé es que el hospital guarda secretos que no deberían ser revelados. Número 3. Los últimos suspiros. Cuando trabajas en la unidad de cuidados intensivos, la presencia de la muerte es algo que aprendes a aceptar. Sin embargo, lo que viví durante varias semanas me mostró que el final de la vida puede ser mucho más perturbador de lo que jamás imaginé. Todo comenzó con un detalle que al principio parecía insignificante. Un extraño repunte en los monitores de los pacientes justo antes de que fallecieran. Era breve, casi imperceptible, pero constante. Cada noche, durante mi turno, observaba cómo las máquinas indicaban un pico repentino en los signos vitales, como si el cuerpo hiciera un último esfuerzo desesperado por aferrarse a la vida. Una noche, el fenómeno se volvió aún más aterrador. Estaba cuidando a un joven que había sufrido un accidente de coche y cuyo pronóstico era sombrío. Mientras revisaba sus signos vitales, el monitor mostró el ya conocido repunte. Levanté la vista y, para mi horror, vi que el joven había abierto los ojos. Su mirada estaba fija en la mía, llena de una mezcla de desesperación y algo que no puedo describir. Fue como si intentara decirme algo, pero antes de que pudiera reaccionar, el monitor emitió el pitido final. La línea se tornó plana y él dejó de respirar. Esa experiencia me dejó marcado, pero no fue un caso aislado. Noche tras noche, observaba cómo este patrón se repetía. Algunos pacientes parecían intentar comunicarse con algo o alguien en esos últimos momentos. Otros incluso susurraban palabras incomprensibles o agitaban las manos en dirección al vacío. Era como si estuvieran viendo algo que yo no podía percibir, como si una presencia invisible los estuviera esperando en el umbral entre la vida y la muerte. Con el tiempo, comencé a obsesionarme con lo que estaba ocurriendo. Revisé historiales médicos,
Busqué patrones en las edades, enfermedades o circunstancias de los pacientes, pero nada tenía sentido. Era como si algo en el ambiente del hospital, algo invisible, estuviera marcando esos últimos instantes. La conexión con lo desconocido se hacía más evidente con cada caso. ¿Eran simples respuestas biológicas del cuerpo? ¿O algo más profundo? Algo que rozaba lo sobrenatural. Lo que más me inquieta es que, incluso ahora, en mis pesadillas, veo esas miradas de despedida, esos ojos llenos de una mezcla de miedo y resignación. Estoy convencido de que esos últimos suspiros son algo más que un simple fenómeno fisiológico. Son un puente, un mensaje desde un lugar que apenas comenzamos a comprender. La muerte, en ese hospital, no es solo un final, es un umbral hacia lo inexplicable. Número 2. La sombra en los apagones. En el corazón de un pequeño hospital rural, el silencio nocturno siempre había sido espeluznante, pero lo que comenzó a suceder a las 1:55 a.m. trascendía lo imaginable. Los apagones eran frecuentes debido a la antigüedad del edificio, pero en esas madrugadas específicas, la oscuridad no era solo ausencia de luz, era un manto opresivo que parecía absorber el aire mismo. Todo comenzó la noche en que un indigente, gravemente herido y sin identidad, exhaló su último aliento en una de las salas. Sus últimas palabras, un susurro apenas audible, quedaron grabadas en mi mente. No he terminado aquí, él me sigue. Desde aquella noche, cada madrugada trajo consigo un apagón que helaba la sangre. La oscuridad no era como cualquier otra, tenía una textura, un peso que hacía que cada segundo transcurrido pareciera eterno. Durante esos momentos, el hospital se convertía en un escenario de fenómenos inexplicables. Pasos resonaban en pasillos vacíos, puertas se cerraban con fuerza sin que nadie estuviera cerca, y una figura oscura comenzó a ser reportada por pacientes y personal por igual. Algunos describían a un hombre alto y delgado, otros solo veían una sombra imprecisa, pero todos coincidían en que emanaba una presencia inquietante. La primera vez que lo vi, estaba revisando a un paciente. El apagón habitual ocurrió, sumiendo la sala en una penumbra absoluta. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, y al girar hacia el pasillo, allí estaba, inmóvil, observándome. No se movía, pero su mera existencia parecía drenarme el aliento. Cuando las luces volvieron, la figura había desaparecido, pero la sensación de ser observado persistió. Con el tiempo, el personal del hospital comenzó a evitar los pasillos durante esas horas. Las enfermeras preferían quedarse en las salas iluminadas, y los pacientes, incluso aquellos gravemente sedados, parecían agitarse y murmurar cosas incomprensibles durante los apagones. Cada noche, a las 1:55 a.m., el hospital entero parecía entrar en un estado de espera aterradora, como si todos sintiéramos que algo más nos acompañaba, algo que había llegado con aquel hombre anónimo y que nunca se había ido. Número 1. La presencia en los pasillos. El hospital, antiguo y desgastado por el tiempo, ya tenía un aire inquietante incluso en los días más tranquilos. Sus largos pasillos, iluminados por luces que parpadeaban de vez en cuando, y las sombras que se alargaban en las esquinas, creaban un escenario que parecía salido de una pesadilla. Pero lo que ocurrió una noche específica transformó ese temor en algo mucho más real. Era una noche especialmente silenciosa. Durante un apagón, mientras recorría los pasillos con mi linterna, sentí un cambio en el aire. Una corriente helada pasó rozando mi cuerpo, un frío que no era físico, sino algo que parecía brotar de las paredes mismas. Mi respiración se hizo pesada, como si el hospital se estuviera cerrando sobre mí. De repente, mi linterna captó algo al final del corredor. Una figura oscura, inmóvil, con los contornos apenas discernibles, pero claramente humana. No caminaba ni hacía movimiento alguno. Solo estaba ahí, observándome. Mi instinto me dijo que no me acercara, pero tampoco podía apartar la mirada. Un escalofrío recorrió mi cuerpo cuando intenté racionalizar lo que veía. Al parpadear, la figura ya no estaba, y las luces del hospital volvieron lentamente. Pero esa no fue la última vez que experimenté su presencia. Los días siguientes estuvieron marcados por eventos extraños.
Los pacientes comenzaron a reportar haber visto a alguien en los pasillos, especialmente en las madrugadas. Una anciana me miró con ojos llenos de terror y susurró: «Ella está aquí, no me deja dormir». Al principio, creí que era una alucinación provocada por su estado crítico, pero otros pacientes dijeron lo mismo, siempre señalando hacia el mismo pasillo. Las noches continuaron llenas de susurros en habitaciones vacías, sombras que se movían más allá de la visión periférica y esa constante sensación de ser observado. Lo más perturbador sucedió cuando un compañero me confesó que también había visto la figura. «No está aquí para ayudarnos», dijo con voz quebrada. Desde entonces, ningún apagón es igual. La luz puede regresar, pero la presencia que habita en los pasillos nunca se va del todo. El hospital no es solo un lugar para sanar, parece ser un umbral para lo desconocido, un punto de convergencia entre lo que creemos que es real y lo que no podemos comprender. Cada paso que damos por esos pasillos oscuros nos acerca más a esa presencia que se observa desde las sombras, esperando. Y así terminamos nuestro recorrido por estas aterradoras historias de hospitales, lugares donde la vida y la muerte se encuentran y donde las líneas entre lo real y lo sobrenatural parecen desvanecerse. Después de escuchar estos relatos, quizá la próxima vez que visites un hospital, mires de reojo los pasillos oscuros o te preguntes qué secretos se ocultan en sus paredes. Si estas historias te dejaron los pelos de punta, no olvides dejarnos tu comentario y compartir cuál fue la más escalofriante. Dale like y suscríbete para más relatos que te harán mirar a la oscuridad con otros ojos. Nos vemos en el próximo episodio, si te atreves.